gracias a todos. Pues la verdad muy contento de poder compartir un poquito pues de mi universidad, de la parte de México donde nos encontramos, que bueno, en México somos 15 universidades lasallistas, pero bueno, en mi caso estamos al norte de México, estamos en la frontera con Estados Unidos, entonces es un poquito de lo que les quiero platicar. Ahorita nos preguntaban de qué era lo mejor que nos podía pasar a un comunicólogo, y pues ya vimos, ¿verdad? Obviamente eso es el escenario ideal. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Entonces, ahí en Victoria tuvimos el caso precisamente también relacionado con la NASA, de una alumna que fue seleccionada para tener una estadía ahí en la NASA, era de ingeniería biomédica, entonces, y verdad, teníamos la historia ideal también, comenzamos a preparar todo, hablamos con la alumna, oye, ¿te interesa que esto pues obviamente se sepa, verdad? Que le demos difusión, ella se acercó pidiendo ayuda a la universidad, apoyo para poder tener su viaje, su estadía. Entonces estábamos todos en esa construcción, en ese proceso, se consiguió que la apoyaran, tenía ya prácticamente todo listo y a un pasito de irse, a la mera hora se arrepintió. Entonces, pues todo, imagínense, se vino para abajo, ¿no? En el tema de comunicación y demás, pues de repente la alumna tomó la decisión, le entró el pánico de todos los reflectores que iba a tener encima, ya se le habían hecho entrevistas, había ido a los medios, entonces de repente pues se arrepintió y pues bueno, muy personal su decisión, pues obviamente se respetó, ¿verdad? Pero bueno, este es el caso así como que pues se nos vino todo para abajo de esta, que pudo haber sido también una gran noticia porque era la primera tamaulipeca del estado que iba a acudir a un programa de este tipo, entonces pues para nosotros era una excelente noticia. Entonces, este fenómeno ocasionó que muchos de los alumnos de otras carreras pues entraran en ese modo de desilusión o de perder esa esperanza de la capacidad que tenían para mostrar su talento o su trabajo. Entonces, fue un fenómeno que comenzamos a notar en general en los alumnos y entonces se toma la iniciativa de emprender por parte del rector en ese momento de crearles darles esa seguridad y esa certeza de que lo que ellos estaban aprendiendo durante su carrera, su etapa universitaria, pues los preparaba realmente para enfrentarse al mundo real. Entonces, nacen dos proyectos, que son los que voy a compartir con ustedes, que nacen desde la parte académica, precisamente porque pues, a ellos nos debemos, ¿no? A la parte de los alumnos, son los protagonistas de la universidad. Y lo que se buscaba es, precisamente por esta cercanía con Estados Unidos, el tener, el arraigarles a ellos toda la cultura que se tiene allá en México y en nuestra parte de Tamaulipas, de la región, es que nace el primer proyecto, que es la actualización de la venera universitaria, que es este medallón que utiliza el rector de las universidades. Se tenía uno desde que se fundó la universidad hace 23 años, que se adoptó de la Salle México, que tenía en ese entonces, bueno, ya 60 años de presencia en México. Entonces se adoptaba ese símbolo y era el que teníamos nosotros en Tamaulipas. Entonces, ¿qué se buscó con esta actualización? El darle una vista regional a este símbolo tan importante para nosotros en la universidad. Estos elementos que ven ustedes aquí, esto se le llama una cuera tamaulipeca, que es una chamarra, es el traje típico de nuestra región, de nuestro estado, que está compuesto por estas grecas o flores, parte representativa de la fauna y flora del estado. Los campos de trigo, que es parte de lo que se trabaja en los campos, en la agricultura, allá en Tamaulipas. Entonces, este símbolo, pues obviamente lo que buscaba era representar esta cultura y estas tradiciones en este trabajo. Entonces se le encomienda a las alumnas y alumnos de diseño gráfico de esta carrera para que lo elaboren y desarrollen ellos una propuesta creativa basándose obviamente en los elementos distintivos de esta región. Está el escudo de nuestro estado, de nuestra ciudad y desde luego sin perder la identidad y la esencia de nuestra universidad, que tiene su logotipo, sus valores, su filosofía y demás. Entonces lo que se les pedía era pues conjuntar estos elementos. Hubo varias propuestas, desde luego, hubo 3, 4 etapas donde se fueron filtrando estas propuestas que los alumnos hacían y al final la Junta de Gobierno pues se les sometió a votación
y eligieron la propuesta que consideraban más representativa y que reflejaba más estos símbolos, y esta es la propuesta ganadora, que tiene al centro lo que les comento, que es el logotipo de la universidad, elementos representativos de nuestro estado, parte de las grecas que veíamos ahorita en la chamarra o en la cuera, las flores que pues enmarcan desde luego este sentido regional abrazando a la universidad, ¿no? Entonces es parte de lo que las alumnas plasmaron. Aquí está desglosado lo que ellos pues trabajaron en su propuesta, las grecas, la representación abstracta de una flor típica de la región, los chevrones, que son los símbolos de nuestra universidad, cuidando desde luego la imagen institucional y parte tomando elementos también de los himnos, de la música tradicional de nuestro estado. Ese fue el resultado y desde luego que generó, para las alumnas fue muy impactante el decir, bueno, cómo un trabajo y una propuesta que desarrollamos en el salón de clase, en mi casa, en horas libres, llega a trascender tanto a ser un símbolo que va a perdurar por el resto de los años en la universidad y que lo porta el rector. Entonces, para ellas, hasta el momento que se elige casi que la propuesta, les cayó ese, como se decimos allá, les cayó el 20 o esa realidad de que no visualizaban el alcance que podían tener y el valor que tenía su trabajo. Entonces, la verdad es algo que nos llena de orgullo para nosotros en la universidad, que se haya adaptado esta propuesta y que se le haya dado voz y presencia a los alumnos de esta forma. Y de este proyecto que vimos es que nace este segundo, también para la carrera de diseño. Ellos año con año tienen su exposición de trabajos. Entonces, en este mismo año, en este sentido que veíamos de la identidad de Tamaulipas y de México, nace esta exposición llamada Tierra Querida, donde a ellos se les encomendó generar el mapa de Tamaulipas, la figura de nuestro estado, con elementos que cada uno desde su visión distinguiera: animales, flora, artesanías, comida, música, tradiciones. Entonces, cada alumno desde su punto de vista desarrolló una pieza gráfica. ¿Qué hicimos con esas piezas gráficas? Se montó una exposición en el Centro Cultural, que es como el máximo teatro o recinto cultural de nuestro estado. Ellos ahí exponen sus trabajos, hubo una inauguración, se invitó desde luego medios de comunicación y demás, pues ya se imaginan la presencia y la proyección que da este tipo de actividades, eventos. Los alumnos también, pues al ver sus trabajos colocados en este tipo de recintos, pues les llena también de orgullo. Aquí está, por ejemplo, el cuadro, la forma de Tamaulipas, con instrumentos musicales como la guitarra, el acordeón, que es muy típico de nuestro estado, y pues bueno, con sus familias, público en general. La verdad es que es un evento muy, muy bonito y muy representativo allá en nuestro estado. Pero no nos quisimos quedar ahí, dijimos, a ver, ¿qué más le podemos sacar de provecho a estas obras, a estos trabajos? Pues nos pusimos a investigar y dijimos, a ver, tú alumno, ¿de qué preparatoria o de qué escuela llegaste a la universidad? Decir, ok, tú vienes de tal escuela, pues bueno, vamos a imprimir tu cuadro, vamos a invitar a este director, directora, coordinadora de tu escuela a firmar un convenio y les vamos a obsequiar ese cuadro. Entonces, ahí ya le estamos pegando también a la parte de nuestros aspirantes o nuestros prospectos de atracción de alumnos. Al entregar nosotros estos cuadros, pues imagínense también la satisfacción del alumno, del director o directora de la escuela de donde venía, sus mismos compañeros de Cebetis, de decir, ah, este trabajo es de un egresado de mi escuela. Entonces, ya aquí puedo identificar qué es lo que un diseñador gráfico, en este caso, qué es lo que realiza. Y se vuelve una parte inspiracional para ese chavo o joven de preparatoria, decir, yo también quiero llegar a hacer este trabajo, quiero estudiar en esta universidad. Entonces, y nos damos cuenta que dio muy buen resultado porque inmediatamente en las inscripciones siguientes tuvimos un incremento del 60% en la matrícula de la carrera de diseño gráfico. Entonces, con una actividad que pareciera tan simple, que sale de un proyecto de clase, que lo hacen en un mes, es, como decía la compañera ayer, es ir tras la noticia, ir buscando qué se le puede dar proyección de trabajos que sabemos que se hacen todos los días en todas las carreras. Entonces, esto sirvió mucho de ejemplo para las demás carreras,
de generar este tipo de proyectos y de darles esta difusión, porque luego padecemos mucho que las áreas de comunicación no nos enteramos de los proyectos que las academias hacen. Batallamos muchísimo para enterarnos y luego nos viene el reclamo, oye, es que ¿por qué lo mío no salió? ¿O por qué lo de allá sí? Pues porque no nos enteramos, no nos lo hiciste saber. Entonces, este tipo de actividades y proyectos nos ayudaron a generar eso, a decir, oye, yo también tengo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos proyectar? Entonces, pues ha sido 2 proyectos que nos han servido muchísimo y que, pues bueno, traigo una sorpresa para todos ustedes, precisamente por el valor que se le dio a estos cuadros y para que les quede un recuerdo de lo que es Tamaulipas y de lo que es México, traigo aquí las obras con la descripción, el nombre que cada alumno le dio a su obra. Viene por aquí el título, por ejemplo, esta es tintura floral, viene el nombre del alumno, la técnica que utilizó, porque son diferentes técnicas, puntillismo, ilustración, hay quien lo hizo a mano, hay quien lo hizo en digital, y la descripción que cada uno le dio. Entonces, estos trabajos prácticamente ya le han dado la vuelta al mundo porque se han entregado igual en congresos, en actividades, se han sacado a la venta por parte de los mismos alumnos. Entonces, la verdad es que ha sido un proyecto muy integral que a ellos les ha permitido ver el alcance que su trabajo tiene desde que son alumnos, que no tienen que esperarse hasta que se gradúan, hasta que están en la vida profesional. Entonces, rápidamente voy a pasar por ahí los bloques para que pues, vayan eligiendo el que más les guste y si al final por ahí queda, pues bueno, si todavía lo quieren intercambiar, pues con todo gusto. Y si tienen como quiera alguna pregunta, o al final, al final ya me dice el compañero que sigue, sí, ¿verdad? Para no robar. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia. Aplauso, muchas gracias. Nos sobró tiempo, muy bien. En la cena. Muy bien. Continuamos con José Eduardo Trujillo Figueroa. Él es de la Universidad La Salle Bajío, también de México, y nos va a hablar de proyectos de transformación digital. Te pedimos hablar desde el podio para que sea más fácil la grabación. Adelante. Un aplauso. Bueno, gracias, buenas tardes y perdón a mi compañero que pique al final, pero también era para que pudieran apreciar al final también las obras y leer la descripción y no robarle tampoco los tiempos de la presentación. Muchas gracias. Bueno, que yo vengo de la Universidad La Salle Bajío, como decía Beto, nosotros somos 15 universidades La Salle. En México nosotros estamos en el centro del país, en León, y bueno, somos la segunda universidad después de La Salle México. Primero fue La Salle México, después nosotros fuimos la segunda, tenemos 55 años, en este año estamos cumpliendo justamente 55 años. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de proyectos de transformación digital. Básicamente es un resumen de lo que hemos estado viendo en el Congreso. Y quisiera pues abonar justo lo que hemos estado viendo. Bueno, finalmente hablar rapidísimo, la pandemia, como sabemos, nos afectó a todos. Cuestiones que ya venían trabajándose en términos de la digitalización se aceleraron muchísimo a raíz de la pandemia, el cómo nos comunicamos. Yo creo que si no hubiera sido por este tema mundial, pues seguiríamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, ¿no? Y entonces hay otro factor que nos viene a afectar, que son ya también ayer lo comentaba la compañera de la UNIVA, las diferencias generacionales. Ahorita nos encontramos atendiendo muchos segmentos de la población que tienen diferencias significativas entre ellos y que están convergiendo en un mismo espacio. Nosotros en la universidad atendemos desde nivel secundaria, preparatorias en diversos campus, tenemos preparatorias, tenemos licenciaturas, tenemos posgrados, tenemos doctorados, entonces, y también nuestros docentes, pues ya se encuentran muchos en la generación baby boomer, y entonces tenemos en un mismo espacio convergiendo a muchas generaciones. Y además del consumo pragmático, que a raíz de la pandemia, el tema de la aceleración, de la celeridad, pues todo lo queremos rápido e inmediato, ¿no?
Si nosotros nos pasa que nos mandan un mensaje, no sé por qué, después del antro, se les antoja preguntar por la carrera el día sábado en la noche y están esperando que uno les conteste, ¿no? En ese momento. La verdad es que no es así. Entonces, este tema de cómo el consumidor durante la pandemia aprendió a encontrar soluciones rápidas, sencillas y que desea simplificarse su vida. Y entonces, pues con esto entendimos que el mercado cambia constantemente, el consumidor es distinto, las marcas cambian y lo más importante es que no somos los únicos, y aquí lo podemos ver en este congreso, que bueno, todos tenemos las mismas problemáticas, las mismas necesidades y pues estamos resolviéndolas también de una manera muy similar. ¿Cómo es el consumidor actual? Es autosuficiente, es informado, se basa en la reputación, requiere inmediatez, busca calidad y se identifica con las marcas, ¿no? Todo esto es un consumidor actual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente, la pandemia vino a, como les decía, a dar celeridad a los procesos digitales. Y nosotros, voy a poner algunos ejemplos de lo que empezamos a hacer a raíz de la pandemia y cómo hemos también tenido que transitar para no todo se resuelve de manera digital. O ya aprendimos que no lo que se tuvo que en su momento convertir en digital, se iba a quedar siempre en digital. Y entonces uno de ellos, por ejemplo, antes de eso, ¿qué estamos haciendo? Identificando a los buyer persona. Como les decía, nosotros atendemos distintos niveles, desde secundaria hasta padres de familia, estudiantes de posgrado, preparatoria, y bueno, obviamente aquí también está muy diversificado, es decir, nuestros buyer persona no solo es el estudiante de secundaria, sino también tenemos estudiantes de secundaria con ciertos perfiles o ciertos gustos o ciertas necesidades, o estudiantes de prepa para un campus que se comporta distinto que el otro campus porque tienen condiciones o realidades distintas. Y asimismo tenemos del otro lado todo lo que es nuestra mezcla de marketing o nuestra estrategia de marketing. Por un lado, el análisis del funnel de ventas, es decir, cómo están en el embudo desde que los vamos a visitar en un primer momento hasta que terminan matriculándose, los contenidos de marketing y el diseño de los mensajes que tenemos que realizar, todo lo que es también el brand, el touch points, todo lo que es los puntos de contacto que también ya se mencionaban en el día de ayer, estar elaborando perfectamente y diseñando estos puntos de contacto, la automatización de marketing, que ahorita ya también es una realidad para todos, y evidentemente el Customer Journey, ¿no? Que en este sentido, pues está conectado todos estos temas que estoy comentando. El proceso de admisión. Antes era completamente presencial. Obligábamos a ir a los estudiantes a la universidad a realizar su proceso de admisión. Nosotros somos la segunda universidad lasallista, que es la más grande del país, y entonces tenemos alrededor de 13,000 alumnos, de los cuales el 48% son foráneos, es decir, de fuera de León, pero además de otros estados de la República. Entonces, obligarlos a ir a León para realizar su proceso de admisión, pues resultó después de un tiempo un proceso engorroso. Con la pandemia aprendimos que se solucionó con un proceso en línea, que después tuvimos que regresar a semipresencial, porque también aprendimos con la pandemia que los estudiantes hacían trampa al hacer su proceso de admisión. Y en el tema de las entrevistas, se empezaron a hacer en línea por la pandemia y regresamos a lo presencial porque tampoco estaban funcionando. Los chicos no aprendían sus cámaras, o no, de repente ni siquiera estaban en el momento que tenían que estar en la entrevista, o no estaban con las condiciones adecuadas, lo hacían desde el cine, es decir, eran chicos. Entonces esto también nos hizo reaprender los procesos. Tenemos que entonces el proceso de admisión ahora es híbrido, no es ni completamente presencial ni completamente en línea. Diversificamos nuestro catálogo promocional. Nosotros también tenemos muy claro que podemos hablar maravillas de la universidad, que la campaña de publicidad podemos invertir muchísimo en una pauta, pero el punto álgido, realmente lo que tiene esta conexión con el aspirante son todas las actividades de promoción directa. Y entonces es algo que nosotros hemos intensificado muchísimo e integramos
algunas actividades en línea que en su momento eran solamente en línea y ahorita ya dejamos también actividades híbridas. Es decir, tenemos todas las actividades en aula, todas las ferias profesiográficas, todas las actividades que realizamos de manera presencial, pero además dejamos algunas actividades en línea que siguen atendiendo a público que no necesariamente podemos llegar a alcanzar de manera presencial. Y tenemos un evento o una actividad que nosotros denominamos Conecta La Salle, por aquí debe estar, Conecta La Salle, y es un espacio 100% en línea en el cual resolvemos uno a uno las dudas que los chicos tienen. Entonces, nosotros programamos esta actividad de manera periódica en nuestras redes. Es un espacio abierto, se hace a través de Meets. Y entonces se les invita a los estudiantes que ellos se conecten y está una persona de mi coordinación contestando en vivo sus preguntas con cámara abierta. Y entonces es una forma también de poder brindar una atención más directa y cercana a través de la distancia. Y otras actividades que fuimos viendo que la curva iba disminuyendo, decidimos ya no llevarlas a cabo y mantener aquellas que sí pueden tener una permanencia ideal, como son las charlas generales. Las charlas generales seguimos haciéndolas tanto presenciales como en línea, pero había unas actividades que eran específicas, que nos implicaban mucha logística, en las que hacíamos webinars y algunas otras actividades con expertos, que al final fueron decayendo y decidimos a la larga ya no agotar esos recursos y mejor enfocarnos a lo que sí está funcionando. Tenemos la integración de todos los formularios, que más adelante voy a hablar de la automatización de marketing. Pero con esto resolvemos el tema de los leads. Cada vez es más difícil que los estudiantes nos dejen sus datos por el tema de la privacidad de datos. Y entonces, con la integración de leads, de formularios, perdón, estamos permitiendo que quien quiera se puede a través de un código QR o a través de una liga que ponemos en cada posteo, o cuando vamos a las ferias, tenemos también ahí los códigos para que los puedan leer, nos dejen sus datos en todos los niveles. Les decía, tenemos desde secundaria, preparatoria, tenemos admisiones para licenciatura, posgrados, educación continua, tenemos otro formulario para padres de familia y ahorita les voy a platicar un poquito más de la automatización. Las actividades en línea, entonces, seguimos llevándolas a cabo, pero de manera un poco más controlada, y esto es, vamos enfocando con los leads que se van generando a través de los formularios, todo lo que es el público cautivo para poder generar demanda sobre la actividad que se va a desarrollar. Y esto es lo que les va llegando, está el formulario y después les va a llegar un correo automático que, como les decía, más adelante platicaré de automatización. Y las actividades en línea que siguen estando son los recorridos virtuales, además del recorrido presencial, que es también nuestra actividad estrella. Cuando llegan a la universidad y conocen el campus, se enamoran de la universidad, entre otras cosas. Pero entonces tenemos también lo que es los recorridos virtuales. La próxima semana, de hecho, tenemos nuestro recorrido virtual. El día martes tuvimos nuestra charla informativa. Y además de los contenidos orgánicos, es decir, esto se publica, se postea y además se paga una pequeña pauta para poder tener un mayor alcance. Y bueno, estos recorridos son virtuales. Tenemos un tour visit que, bueno, además de conocer todos los recorridos generales, pues podemos entrar hasta las entrañas, vaya, de las instalaciones de los laboratorios, talleres, centros, etcétera. Bueno, empezamos a implementar el FelinoBot. Nosotros somos los felinos de La Salle, por eso está aquí atrás el felino. El FelinoBot nos dimos cuenta que no nos funcionó, porque es un árbol de respuestas que teníamos que estructurar de manera muy amplia para todos los niveles que nosotros tenemos y no alcanzaba a concretizar la cantidad de respuestas que el usuario luego requería. Entonces fue un recurso que duró un año. Decidimos que FelinoBot se convertía en FernandoBot. Fernando es uno de mi equipo. Entonces Fernando ya está todo el tiempo contestando ahora y nos ha funcionado mucho más. ¿Por qué? Solamente que ya establecimos horarios de atención
Entonces, si nos llega un mensaje el sábado después del antro, pues le va a aparecer un automático de nuestro horario de atención es de tal a tal hora, y el lunes a primera hora Fernando se pone a contestar los WhatsApps. Definitivamente, ahorita estamos buscando la opción del desarrollo. Hay un chat con inteligencia artificial. Estamos viendo la posibilidad de poder hacer uso de este chat, esta nueva opción, que aprende justamente de todo lo que va uno alimentando, como en el caso de lo que Fernando hace. Sin embargo, todavía estamos explorando la posibilidad de esa herramienta con la intención de la inmediatez que tenemos que darle al usuario, pues decidimos por lo pronto que sea una persona que esté realmente atendiendo. En el seguimiento, bueno, nosotros tenemos un CRM interno que, dicho sea de paso, hemos buscado varias plataformas. Desafortunadamente no hemos encontrado un proveedor que se adapte a los procesos específicos que la universidad tiene, porque no me dejarán mentir, todos los procesos de las universidades, aunque pareciera que son similares, porque todos tenemos un embudo en el cual lo que nos interesa al final es la matrícula, pues cada una tiene descentralizados sus procesos. En mi caso, por ejemplo, llegan al examen de admisión. Yo no controlo el examen de admisión. Hay otras universidades que sí realizan las personas de promoción el examen. Aquí no, aquí lo hace otra área, que es servicios escolares, junto con desarrollo docente. Y luego de ahí pasa a las facultades, donde se hace la entrevista. Entonces se va descentralizando y regresa nuevamente a administración. Entonces es un proceso muy raro que ningún CRM nos ha podido resolver. Entonces, ¿qué hicimos? Pues desarrollamos una herramienta interna muy rústica, pero que nos ha funcionado y con la cual permitimos llevar un seguimiento muy puntual de los aspirantes para poder ir acompañándolos en este proceso. En temas de automatización, justamente hacemos uso de una herramienta brasileña que se llama RD Station, no sé si han escuchado de ella. Probamos con HubSpot, pero la verdad es que no se adapta a nuestras necesidades, y RD Station, más que para CRM, nos está funcionando para las campañas de email marketing y de todo lo que tiene que ver con flujos de automatización. Es una herramienta, yo se la recomiendo, llevamos 2 años usando. Es un dolor de cabeza al principio porque tienes que ir aprendiéndola, pero una vez que la aprendes, en realidad te resuelve muy bien. Se integra el formulario, tú vas a poner los campos que requieres y a partir de ahí generas tus flujos en los cuales, por ejemplo, esta persona, si nos seleccionó la carrera, digamos, psicología, haces una segmentación y a partir de esa segmentación, si esta persona llegó a esta lista, bueno, aquí dice arquitectura, no sé si alcanzan a leer, espera 0 días y se envía un email como este, en el cual, bueno, está un cuerpo de correo y luego una ficha, y después las campañas de email marketing, tú puedes ir a través de la segmentación, puedes identificar o puedes generar otras campañas que te vaya diciendo, o remarketing también. Si ya entraron al flujo, ya envió el email, pero después habrá una campaña de remarketing para saber qué está pasando. Todo esto está automatizado y nosotros podemos ir calificando los leads. Entonces podemos tener aquí, por ejemplo, entraron 108,000, ya tenemos 108,000 leads, de los cuales aquí se van calificando, cómo están los flujos, y estas son las campañas de email marketing. Lo interesante aquí es que, como está integrado a nuestro sitio web, tenemos entonces una mayor posibilidad de apertura, no se van a spam, porque luego lo que sucede cuando contratas una herramienta externa, los correos se van a spam y no tienes la garantía de que realmente se abrieron. Aquí, como están integrados con nuestro servidor, salen desde nuestro correo. Y otra cosa interesante que no mencioné hace ratito, si nos regresamos acá, si recuerdan, tenemos de cada uno de los niveles, pero además, nosotros como coordinación de mercadotecnia institucional nos encargamos de toda la estrategia, pero somos 11 personas en la coordinación que no podríamos darnos abasto para dar un seguimiento de todos los niveles. Con la automatización lo que te permite es que el correo
si lo vemos, bueno, es que aquí no se alcanza a ver, aquí dice Admisiones La Salle Bajío, pero dependiendo del tipo de automatización que estés utilizando, te va a permitir mandarlo desde el correo que tú decidas. Si queremos entonces que sea muy específico y que llegue de la maestría en Administración de la Construcción, va a salir desde el correo de Maestría en Administración de la Construcción. Y entonces, esos correos a nosotros nos permite, pues ahora sí como que deslindar un poquito la carga de trabajo y mandarla hacia donde puedan darle un seguimiento más claro. Sin embargo, nosotros hacemos toda la arquitectura de la automatización para que no cada jefe de posgrado o cada jefe de licenciatura tenga que entrar a moverle la herramienta. Eso nosotros lo generamos, pero permitimos que entonces el correo salió desde, no sé, el correo de alguno de ustedes, por medio de la automatización. Ustedes no se van a dar cuenta, es decir, se van a dar cuenta porque lo van a ver en su bandeja de salida, pero ustedes no tuvieron que haber hecho nada al respecto. Y obviamente pues con esto generamos también un mayor control sobre nuestras bases de datos y vamos perfilando cada uno de los usuarios. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la cantidad de correos que se entregaron para cada una de estas actividades: Conecta a La Salle, charla de padres, charla con expertos, mitos, recorrido virtual. Y aquí vamos viendo las tasas de conversión. Cuántos se entregaron, cuántos se abrieron y promedios de tasa de apertura, ¿no? Es decir, suma de abiertos y tasas de apertura. Obviamente esto también se puede exportar a un Excel y hacer como análisis mucho más finos. Y de igual manera, se pueden cargar a granel bases que a lo mejor no entraron a través de una landing o de un formulario. Si nosotros vamos a una feria y cargamos por medio de una ficha que te dejan sus datos, luego tú lo cargas a la landing, automáticamente ya se queda en las bases de datos. Y con esto generamos distintos contenidos de marketing que vamos utilizando para cada uno de los procesos y etapas de la venta. Todo esto está diseñado para generar mensajes diferenciados dependiendo de la persona o dependiendo del lead y también dependiendo de la etapa. Si nosotros lo tenemos en un primer momento, les mandamos información general. Después ya vamos viendo cómo va avanzando y vamos entregando información más específica que nos permita a lo mejor acompañarlo en un proceso mucho más clave. O también identificar, no te has inscrito, cuál es la razón, y entonces sobre eso ir generando o redondeando la estrategia. De manera muy general también, antes de terminar esto, les decía hace ratito que teníamos las charlas con expertos y también mitos y realidades, que no sé si está por acá. Estas piezas que se generaron en la pandemia, era semanal la actividad. ¿Qué estamos haciendo? La información en muchos de los aspectos no es como que cambie. Entonces estamos aprovechando estas piezas para generar más contenidos de marketing a raíz de algo que ya estaba creado. Con esto podemos aprovechar el recurso, no agotamos ni estamos explotando el talento de las personas, ni tampoco dependiendo de sus tiempos. Y entonces ya tenemos, por ejemplo, la charla con expertos. Esta charla duró 20 minutos, fue en línea, fue en vivo, etcétera. Pero a nosotros nos quedó grabada la actividad. Bueno, a partir de ahí nosotros fragmentamos y empezamos a generar mini cápsulas que después vamos a poder estar también socializando y utilizando en la estrategia. Entonces, de esta manera el material que ya se generó se empieza a transformar en otro tipo de contenidos. Y esto también nos permite generar mucho mayor valor en la estrategia. Pues de manera muy general, esa es mi presentación. No sé si tengan alguna duda o… Antes de las dudas, un fuerte aplauso, por favor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. El nombre de la herramienta de… RD Station. RD Station. ¿Alguien más? Sí. Muy interesante, realmente. Tenía la consulta me imagino que el email marketing, o por lo menos es nuestra experiencia,
no funciona mucho para grado, ¿no? O sea, sino más bien para posgrado, o ustedes también lo utilizan para grado y tienen resultados buenos. Y después tengo una segunda pregunta, así que me quedo con el micrófono que tiene que ver con eso. ¿Quieres la segunda? ¿O me decías tienes dos? No. Contéstame eso y te digo. Ok. Nos funciona más para posgrado, sin embargo, ¿qué hemos hecho? También higienizado las bases de datos, porque nos hemos enfrentado con que de repente el correo que utilizan los chicos, que nos dejan en un primer momento, resulta que después ya no lo están utilizando. Es decir, digamos, vamos y los vemos en un primer momento, nos ponen nievedefresa@outlook.com. Pero ya cuando van a iniciar su proceso, ya es ahora sí fernanda.no sé qué, entonces la variable que utiliza la herramienta es el correo. Y es el criterio para poder hacer el match, para identificar el seguimiento que va a tener ese prospecto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es higienizar. ¿Qué hemos integrado? Entonces en el caso de grado, para contestar tu pregunta, es hacemos el email marketing, pero además acompañamos con WhatsApp. Y entonces en WhatsApp nos dimos cuenta que tuvimos una tasa de respuesta mucho mayor. Este año, por poner un ejemplo, traíamos de los que ya hicieron proceso de admisión. En nuestro funnel de ventas tenemos hasta el final los aceptados con los que estamos trabajando para dar un cierre mucho más fuerte y más cercano. En ellos intensificamos mucho más la actividad y entonces haz de cuenta, tenemos como un diagrama en el cual vamos llevando un seguimiento en el que es correo, llamada, correo, bla, 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 y así. Entonces, como para saber cómo los vamos abordando sin ser invasivos, porque tampoco nos queremos convertir en estas compañías que te venden tarjetas y que te están marque, sino tener un proceso un poco más natural y orgánico. Teníamos de nuestra base de aceptados que eran, digamos, por poner un ejemplo, 1,200, casi 300 no nos contestaron el teléfono en 5 ocasiones, nos mandaban a buzón. Implementamos el WhatsApp y de esos 300, como 220 nos contestaron a la primera. Ay, perdón, no me he inscrito porque estoy esperando que mi papá… No, ya me voy a inscribir. Ah, no, es que ya me inscribí, pero no he mandado mi recibo, etc. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es integrar la estrategia, no dejar de lado el email, porque también en el email nos permite tener también otro tipo de contenidos. Pero lo integramos con WhatsApp y en el caso de posgrados no creas que va muy lejos de la estrategia, porque aunque pudiéramos pensar, o por lo menos en nuestro caso, que posgrados es un mercado mucho más adulto, la realidad es que cada vez muchos chicos de licenciatura están terminando la carrera y se meten al posgrado como proceso de titulación o mientras encuentran trabajo. Entonces el mercado de posgrados también se nos ha hecho más joven cada vez. No sé si contesté tu pregunta. Perfecto. Y muchas de las cosas que dijiste son parte del proceso que nosotros también hemos hecho, así que me siento reflejado en eso. Sí. La segunda consulta era que calculo que también es otro asunto de… Uno tiene la estrategia de email marketing y llega hasta el envío y después está en una gestión, cuando no está en nuestro lado, del contacto, ¿no? O sea, se envió el correo, hubo una apertura, hubo una respuesta, pero ya ahora necesitamos que del otro lado se siga el lead, ¿no? O sea, es un poco la dificultad a veces es cómo hacernos cargo de esa gestión, porque después nosotros nos miden a veces por conversión final y en realidad la estrategia funcionó, llegó a la persona hizo el interés y nosotros muchas veces nos enteramos que claramente no, que le escribí, que nadie me respondió y eso también críticos. ¿Ustedes lo manejan esto de alguna manera particular? Sí, bueno, yo como les decía, cada universidad cambia en sus procesos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la capacidad de hacer un seguimiento tan puntual con aspirantes, lo hacemos, con interesados. Es que en nuestro funnel, por ejemplo, nosotros es interesado, es estudiante de preparatoria. Después de ahí se convierte en interesado o lead, cuando ya nos dejó sus datos. Después de ahí se convierte en aspirante cuando ya compró su ficha de admisión, de ahí pasa a ser aprobado cuando ya fue aceptado a la carrera y después de ahí matriculado. Entonces son 5 momentos en la vida o en la etapa de nuestro funnel de ventas, ¿no? No tenemos la capacidad para los interesados dar un seguimiento tan puntual, pero lo que hacemos entonces es en las touch points que les decía hace ratito, vamos revisando cuántas veces hemos tenido contacto con cada uno de los interesados y sobre ellos reforzar la venta en los que vemos que van más bajos. Ahora,
por el tema de privacidad de datos, muchas veces no podemos tampoco estar siendo tan invasivos hasta el momento en que ya son aspirantes. Pero entonces reforzamos mucho con las escuelas de procedencia. La intención a lo mejor es, si identificamos cuáles son las escuelas que tenemos mayor procedencia y sobre eso vamos trabajando. Tenemos otra actividad que, bueno, no está dentro de mi presentación, pero nosotros hacemos un evento anual con los orientadores de preparatoria, le llamamos Encuentro de Orientadores, llevamos muchos años haciéndolo, es un espacio de capacitación que hacemos en relaciones públicas y les traemos un tema, en este año fue la inteligencia artificial en el sector educativo o el impacto en el sector educativo. Y entonces lo que hacemos es, nuestra primera actividad promocional del año es justamente el Encuentro de Orientadores, porque ellos son nuestro primer promotor indirecto que va a hablar bien, que nos va a dar el espacio, que nos va a permitir llevar nuestra oferta académica con sus estudiantes. Y a partir de ahí es un trabajo muy cercano que hacemos con ellos, porque de esta forma en los touch points vamos viendo, ¿sabes qué? Esta escuela va baja, vamos a invitarlos a visitar La Salle, les hacemos un recorrido, los traemos al campus. ¿Sabes qué? Hay que hacerles una charla con expertos, hay que hacer esto. Pero por eso les decía, también hemos identificado que la promoción directa es lo más importante. Está la campaña publicitaria y se invierte, y eso es recordación, que la universidad, posicionamiento. Pero la promoción directa es lo que va a hacer la diferencia entre que el chico elija mi carrera o la carrera de enfrente. Por lo menos en nuestra experiencia. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y tú comentaste sobre la fragmentación de procesos que hay en la parte interna. Una cosa es salir a buscar al prospecto, pero cuando ya debe pasar por distintos procesos este seguimiento, quería consultarte si esto se trabaja en coordinación, articulación, en base a buena voluntad, buenas relaciones, o hay un mandato, algún tipo de decreto, o cómo se organizan institucionalmente para que fluya como debería fluir. Tenemos una ventaja, la pandemia. La pandemia hizo que nuestros números se fueran para abajo, supongo que como la mayoría, y entonces eso hizo que hubiera un nivel de conciencia mucho más claro en que no solo es la coordinación de mercadotecnia o la parte de promoción, la parte de admisiones quien se encarga de traer a los estudiantes, sino somos todos. Y ya lo decían, no me acuerdo si lo decían aquí o en algún otro lado, es desde quien te atiende en la entrada hasta quién te va a dar los buenos días, quién te permite o no el acceso al estacionamiento y la manera en la que te está permitiendo. Nosotros, por ejemplo, está controlado el estacionamiento, no hay forma que puedas ingresar si no tienes la calcomanía, pero la diferencia en cómo te va a tratar la persona que te va a decir no puedes ingresar o sí puedes ingresar, eso puede ser factor clave. Entonces, te quisiera contestar de que somos Disney y que tenemos la cultura Disney, desafortunadamente no. Siempre hay alguien en el proceso que ni siquiera podemos controlar nosotros, que le hizo una mala cara al aspirante y que te enteras después de que es que yo ya venía decidido, pero fui y pregunté, me trató mal y ya no voy a regresar. Entonces, le da en la torre, como decimos en México, a todo la chamba, ¿no? Pero sí creo que la conciencia que se generó a raíz de que ya los números es algo que tenemos que levantar a nivel institucional, nos ha favorecido mucho en que ya jalan mucho más parejo. Ya es más fácil que no digan, es que eso te toca a ti, qué flojera, ¿no? Y entonces que sí nos permitan estar como colaborando en conjunto para lograr los objetivos. Creo que todavía nos falta mucho avanzar en ello, pero sí vamos trabajando. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.